Un saludo para todos y bienvenidos al programa de los jueves de Vida Coherente Sociedad Civil. Hoy vamos a continuar con lo que no habíamos terminado. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la unidad y de la separación de la raza humana? Este sería el segundo programa de los jueves dedicado a esa temática. Hace mucho que venimos hablando de la unidad. ¿Se acuerdan que hablamos de... Primero hablamos del proyecto Conciencia Global que se inició en 1998 en la Universidad de Princeton con Roger Nelson y que consistía en una cantidad de transmisores de números aleatorios que dan una gráfica con, en realidad tiene 4 bandas, pero hay un espacio de normalidad, digamos, ¿no? En la gráfica. Y cuando sucede algo que mueve a la opinión pública, se dispara la gráfica. O sea, hay anomalías en la gráfica. Eso ahora lo tiene Matemáticas del Corazón, tiene el copyright de este año. Y nosotros lo tenemos en tiempo real, así que podemos monitorear la opinión pública y la conciencia global como está. La última vez que monitoreé en realidad fue el 17, hace 3 días. Pero ya para el dominguero les traigo noticias. A ver si hubo alguna cosa. Esa es una prueba de que estamos todos unidos. Si no, cómo el pensamiento de la humanidad va a afectar una transmisión normal de ondas radio. Y la otra, que para mí es... Ahí sí, ese experimento ya está por encima de cualquier discusión. Lo que pasa es que esto de la conciencia global, el proyecto Conciencia Global, tenía ciertas discusiones, pero el experimento que hizo Jacobo Grinberg Silverbaum, que no sé por qué cada vez que hablo de eso, yo creo que desapareció justamente por trabajar tanto con ese experimento, deja fuera de toda duda de que todos somos uno. Yo ya lo expliqué, tienen que revisar eh, programas anteriores, ya expliqué cómo es. La cosa es que 2 cerebros se transforman en uno, o sea, tienen un gráfico de electroencefalograma idéntico, son 2, pero con un electro idéntico, y quedan como un solo objeto en 2 lugares distintos. Eso es no localidad. En física cuántica es incomprensible para el cerebro, pero es así. Todos los que saben un poquito, no hay necesidad de saber física cuántica. Está la posibilidad de que un solo objeto esté en muchos lugares a la vez. En este caso, 2 cerebros es un cerebro que está en 2 lugares a la vez. Ese es el resultado que da del experimento de Jacobo Grinberg Silverbaum. O sea que estamos todos unidos, ya me da hasta flojera discutirlo, está fuera de toda discusión. Así que nos vamos a dedicar a la segunda parte de todo esto, que tiene que ver con la separación. Y la separación se dio en la gran intervención de la raza humana.
quién sabe cuándo, es antediluviano, es prehistórico, pero de alguna manera nos insertaron un código genético, matemático, que son algoritmos informáticos, de tal manera que nuestro cerebro hiciera lo que ellos querían. ¿Se acuerdan de Castaneda que don Juan decía, nos dieron su cerebro? Bueno, es justamente eso. Esa fue la primera gran separación. Yo ya había hablado de 5 separaciones de manera particular, pero la madre de todas las separaciones, la primera gran separación fue esa. Separar la conciencia, que es nuestro verdadero yo, de nosotros mismos, poniéndonos un yo falso, lo que le decimos el ego. Eso no existe, dice la neurociencia actual, es una construcción ilusoria del cerebro. ¿Y por qué el cerebro nos juega esa broma de mal gusto? ¿Por qué lo hace? Y porque los códigos del ADN insertados le dicen al cerebro que se ocupe de eso todos los días. Así que en el principio nos separaron la conciencia de que de paso, no solamente es nuestro verdadero yo, sino que la conciencia absoluta es todo lo que hay. Y la raza humana quedó como en cuarentena, quedó como un rebaño, tal cual, un rebaño, que no sabe ni dónde viene, ni a dónde va, ni por qué está aquí. Yo les dije que me había impresionado mucho la última traducción de Génesis 1.1, porque parece decir justamente eso. Dice justamente eso. En el principio, los dioses separaron los cielos, la conciencia absoluta, todo lo que hay, de la tierra, o sea, del ser humano, del planeta y del rebaño que habitaba en este planeta. Fue lo primero que hicieron, separarnos. ¿Por qué sé que esta es la verdadera traducción? Bueno, porque las palabras con las cuales empieza el Génesis 1.1 en hebreo, ya había un problema con la palabra Dios, que en realidad está en plural, Elohim, sería dioses, y el otro problema era con el verbo bara, que lo traducen como crear de la nada, y no tiene nada que ver con crear de la nada. La última traducción, el último estudio que se hizo, lingüístico, semiótico, lo hizo la profesora Ellen van Wolde, justo con el lingüista, para mí, más respetado que pasó por este planeta y que se llama Umberto Eco. Se llamaba porque no hace mucho falleció, pero nos dejó un lindo legado Umberto Eco, y es que el verbo bara significa separar. En el principio los dioses, era una época politeísta todavía, en el principio los dioses separaron los cielos, la conciencia absoluta, del humano, y nos hicieron creer que somos esa cosa que fabrica, que construye todos los días el cerebro, esa cosa que tiene miedos, temores. Y justamente, ¿cómo no va a tener miedos? Si desde aquí no sabemos quiénes somos, ni a dónde vamos, ni para qué estamos en el universo.
Se está terminando eso, ¿no? Y entonces nos dejaron, entre otras cosas, con el adentro y el afuera. O sea, como que hay que volver a ese verdadero yo, a la conciencia, como si estuviera dentro y todo lo demás está afuera. Posteé el resumen de una frase de Jacobo Greenberg esta semana en Facebook, pero se la voy a leer entera hoy. Es de un libro que ya no se consigue, se llama El cerebro consciente. Ojalá se pudiera conseguir. Ojalá alguien lo tuviera, pero en librerías ya no se consigue. Es muy raro porque desapareció Jacobo Greenberg y la esposa cuando iban a la UNAM a trabajar y después empezaron a desaparecer los libros, están todos agotados y tenía más de 50 libros. Bueno, a mí no me parece extraño, pero, o sea, todo coincide. Dice Jacobo Greenberg, quien se siente unido al todo en sus múltiples manifestaciones, sabe que su cuerpo las contiene, esas manifestaciones, en tal forma que en su percepción del mundo no existe lo interno y lo externo como dos reinos independientes. Más bien, una es la realidad y ésta no admite separaciones. Era una serie que se llamaba Psicofisiología de la Conciencia. El segundo libro de esa serie se llama El cerebro consciente y ahí hace esta declaración. Porque esa separación que nos hicieron es una separación ilusoria, es una separación ficticia. En realidad, gracias al cerebro, nosotros podemos percibir una realidad. ¿Cómo percibe el cerebro la realidad? Bueno, es muy diferente a lo que nos enseñaron y es muy diferente a lo que nos imaginábamos. La experiencia es la misma, saber esto, no saberlo, no va a dar la misma experiencia siempre. Pero miren, hay un campo, nosotros le llamamos campo de información cósmico. Tuvo muchos nombres a través de la historia, todos los grandes físicos lo han reconocido. El primero que lo reconoció fue David Bohm en el 82 y lo llamó potencial cuántico, el campo de todas las posibilidades, potencial cuántico. Pero luego se refería a él como orden implicado, como contrario al orden explicado, explícito. O sea, lo que nosotros vemos, la fragmentación, decía Bohm, es una ilusión. Ese es el orden explícito. Pero enrollado en la ilusión está el orden implícito, implicado. Brian Greene, otro de los grandes, le llama tejido del universo. John Hailing lo llama campo de supercuerdas. Era lo que buscó Einstein hasta su muerte y lo llamaba campo unificado. Él quería encontrar un campo unificado. Y Jacobo Greenberg le decía lattice, que en inglés sería algo así como enrejado, el enrejado.
Está bien esa traducción. Lattice, enrejado. Entramado, también entramado. ¿Sí? Bueno, en nuestro caso, para evitar confusiones, lo llamamos campo de información cósmica, SIC, que para nosotros es la misma conciencia absoluta. En esto no estamos de acuerdo con Jacobo Grinberg. No sé si era la postura de Jacobo Grinberg o la postura de la chamana con la cual trabajaba Jacobo Grinberg. Para esa chamana, Pachita, que hacía curaciones increíbles. Una vez me acercaron un libro de esta chamana mexicana y yo no le hice caso porque andaba metido con Carlos Castaneda. Ojalá le hubiera hecho más caso, ni sabía quién era Jacobo Grinberg, ni sabía que era neurofisiólogo. Si no le hubiera hecho mucho más caso. Las cosas que cuenta de esa chamana son increíbles. Bueno, para esta chamana, una cosa es el campo de las infinitas posibilidades. Una cosa es el entramado, el tejido del universo, y otra cosa es el observador. Para ella, el observador es una entidad no local, pero diferente al campo. En esto diferimos. Algún día voy a explicar por qué, pero desde nuestro punto de vista, la conciencia absoluta, que sería el gran observador, es el mismo campo. Y dice Jacobo Grinberg, ese campo es holográfico, porque sus características son así, son holográficas. Requiere energía e información coherente. Cada elemento tiene la información del todo. Cada elemento del holograma tiene la información del todo. Esto solo sucede en un campo holográfico. O sea que, sin haber conocido a David Bohm, porque esto lo dijo, que el lattice, o sea, que el entramado, ese campo, es holográfico, lo dijo en 1982 Jacobo Grinberg. O sea, en el mismo año que lo dijo David Bohm. Lo dijeron juntos, pero no se conocían entre sí. Y Jacobo Grinberg no podía conocer la postura de Bohm porque no se había publicado. Recién se publicó en el 87. Es el típico caso de dos personas pensantes, dos personas despiertas, que llegan a la mismísima conclusión. Ese campo es holográfico. Voy a leerles otra cita textual de Jacobo Grinberg. Voy a leer muchas de aquí en más, todas las que encuentre. Lamentablemente no se encuentran muchas cosas de este grande, porque es muy obvio que lo que hicieron, no solo lo hicieron desaparecer, sino que quisieron hacer desaparecer su obra. Lo que no pueden hacer desaparecer es nuestra memoria. Así que todos los que tengan algo de él y lo quieran compartir, Vida Coherente les va a agradecer en el alma, en nuestra conciencia. Dice, nosotros interactuamos con una matriz informacional o campo informacional. Acá está más parecido a nuestro nombre, campo de información, que todo lo abarca y envuelve y que contiene en cada una de sus porciones toda la información, holograma. Es una matriz de tipo holográfico. En ese nivel, la experiencia no tiene objetos
separados unos de otros en ese nivel, sino que se trata de un extraordinario campo informacional de enorme complejidad. Para David Bohm, el orden implicado, después también se refirió mucho a la totalidad, Bohm, y la totalidad es también muy diferente a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros creemos. También muchos creen que esto del paradigma holográfico es algo nuevo y tal vez no sepan o se olviden que el antecedente, el primer antecedente del paradigma holográfico, o tal vez confundan con el principio holográfico, que no es el paradigma holográfico, simplemente una característica del paradigma holográfico. El paradigma holográfico empezó en los años 40, 50, con un neurocientífico llamado Karl Pribram, que murió de más de 100 años, no hace tanto, hace poco realmente. Y este fue el hombre que descubrió que el cerebro en realidad es y se comporta de manera totalmente holográfica, porque no se podía explicar cómo era que el cerebro podía almacenar tanta cantidad de información. No se sabía. Y entonces empezó a investigar y se dio cuenta que la manera de almacenar que tenía el cerebro era holográfica y que cada parte, una neurona, tiene la información de todo el cuerpo, por supuesto. Karl Pribram, o sea que el paradigma holográfico empezó por los años 50. Luego se conocieron Karl Pribram y David Bohm, y fue en el 87 cuando publicaron un libro de autor múltiple llamado La realidad holográfica. El mismo Pribram se preguntaba, porque en ese momento ya lo sabía, ¿cómo es que nosotros podemos percibir cosas como que están afuera y otras como que están adentro? Por ejemplo, las campanas esas que siento de una iglesia cercana, yo las escucho afuera. La alegría de estar con ustedes en el día de hoy lo siento adentro. ¿Cómo es que el cerebro hace ese truco? ¿Por qué nos engaña? Incluso llegaba a decir, ¿por qué nos engaña de esa manera? ¿Por qué hace esto? El cerebro recibe energía e información, es lo que hace. Cuando recibe energía e información, conforma la realidad circundante, lo que vemos, lo que percibimos. Y luego de conformar la realidad circundante, dentro, la proyecta como si estuviera fuera. La característica fundamental de todo holograma es mostrarnos cosas donde realmente no están. Son proyecciones. Y eso es lo que hace nuestro cerebro. Proyectar una realidad. Por supuesto, los sentidos, esos procesos que llamamos sentidos, captan energía e información. Pero la neurociencia dice clarito, no hay objeto fuera del cerebro. Dejen de buscar. Fuera del cerebro no hay objetos. Hay energía, por supuesto.
hay información, por supuesto. Como esa información la tenemos muy restringida, es que nosotros más o menos vemos la misma realidad a la que le llamamos Matrix. Pero no es la verdadera realidad, tampoco. Esa es otra de las separaciones, nos separaron de la verdadera realidad. Nuestra realidad es un modelo, una maqueta de realidad que hace nuestro cerebro. En 1982, tanto David Bohm como Jacobo Grinberg dijeron exactamente lo mismo del experimento que había realizado Alain Aspect, sobre el entrelazamiento cuántico de fotones. Si bien se estaba trabajando con esto del año 60, con Bell, fue en 1982 cuando se hizo de manera perfecta, digamos. No había fisuras como para que los detractores de la cuántica dijeran que no sirve. Y así sucede. Desde aquí, desde esta perspectiva que tenemos del universo, se ve precisamente como que un grupo de fotones, un sistema, se entrelaza una partícula con la otra a través de una señal. Y una partícula podría estar en una galaxia y otra en otra galaxia e igual quedan entrelazadas. Y cuando se mueve una, se mueve la otra. De aquí se ve así, tal cual. Pero es un problema de paralaje, nada más. Bond dijo, 30 años antes de tener la prueba, la comprobación de esto, adelantó. No es que hay una señal mucho más veloz que la luz que va de la partícula A a la partícula B y luego a la C y así sucesivamente hasta hacer un sistema entrelazado. No. Todo ya está conectado en el universo. No viaja una señal de A hasta B. En el experimento del entrelazamiento aparece la señal. Vemos esa señal, pero eso ya estaba ahí. Ya está todo conectado. Bueno, increíblemente, Jacobo Grinberg Silverbaum dijo exactamente lo mismo. David Bohm tiene una cita que es muy conocida, que le agregaba esto, y decía, a pesar de su aparente solidez, el universo es en realidad un holograma gigantesco, súper complejo, lo mismo que decía Grinberg, súper complejo y espléndidamente detallado, un poco más poético que el mexicano y espléndidamente detallado, pero como se dice aquí, orgullosamente mexicano, este neurofisiólogo había llegado a lo mismo que David Bohm, exactamente a lo mismo, con sus propios experimentos. Conoció el experimento de Alain Aspect porque lo conoció toda la comunidad científica. Fue noticia, esta sí que fue noticia de primera plana. Y todos los físicos llegaban a la misma conclusión. Si este campo
la totalidad de Bohm o el orden implicado o la latiz de, de Grinberg está totalmente quieto, está en total equilibrio, no se manifiesta nada. Lo que se necesita es una interferencia. Grinberg le decía, una pequeña distorsión para que algo se pueda manifestar y comience ese proceso cerebral que él llamaba el campo neuronal y empieza a actuar, según Grinberg, el campo neuronal con el enrejado y el resultado final es la realidad percibida. Nosotros solo vemos la realidad percibida, vemos el resultado final. Por eso no podemos creer que todo el proceso anterior sea tan intrincado, tan raro, tan extraño, pero es así. No, no hay otra manera de hacerlo. Y si lo pudiéramos analizar, podríamos hasta dar un curso solo de esto, veríamos que necesariamente tiene que ser así. El latiz, el enrejado para Grinberg, es el campo que une todo con todo, lo mismo que para Bohm, el orden implicado y la totalidad o la totalidad. Lo llamó de varias maneras en su carrera científica. Ahora, quiero que sepan que esa totalidad no es una cosa monótona, indiferenciada y aburrida. Esto lo decía el mismo Bohm. Una cosa es que todo esté conectado con todo. Una cosa es que todo esté hecho de energía e información. Todo esté hecho lo mismo. Todo esté hecho de lo mismo. Pero jamás dijo que no hay partes. Sí hay partes conectadas, o sea, no es toda una masa indiferenciada. Él decía que tenemos la costumbre, Bohm, de separar las cosas por partes. Y decía, tiene tan poco sentido pensar que el universo está formado por partes, como creer que la sangre de un cuerpo humano es independiente de las venas y arterias por donde fluye. Un electrón, decía Bohm, no es una partícula elemental. Es solo el nombre que se le da a cierto aspecto del tejido holográfico ininterrumpido que constituye el cosmos. Nosotros pensamos que si vamos a la totalidad va a ser todo indiferenciado y no es así. Esto es bueno saberlo porque es en esta frecuencia de realidad donde nosotros vemos todo separado. Y no está todo separado, está todo unido. Ahora, ¿hasta qué punto puedo manejar yo mi realidad si casi todo lo que hago de mi realidad lo hago de manera inconsciente? Bueno, eso depende del grado de conciencia que yo tengo. Esta chamana con la que trabajaba Jacobo Grinberg podía curar enfermedades, podía materializar cosas, podía hacer lo que quisiera con la realidad, porque tenía un grado de conciencia,
un dominio de su campo neuronal respecto al enrejado que es muy difícil de encontrar. Mi realidad la puedo manejar yo. Por ejemplo, yo puedo manifestar ser la persona más feliz del mundo con lo que tengo ahora, simplemente cambiando el punto de vista conciencial, no dejando entrar cosas nocivas que provoquen miedo, que provoquen dolor. Las realidades que me hacen daño existen porque yo permito que existan. Y no me doy cuenta de esto hasta que tomo conciencia. ¿Y cómo hago para tomar conciencia? Pues yendo a la conciencia. Es la única manera, adaptándote al ámbito de la conciencia, que está en todo. Es no local, está en todo, no está en un adentro. Hay gente que se desanima porque dice, yo no sé ir a ese silencio profundo que está dentro, de que tanto hablan lo- lo- la gente espiritual, no sé cómo se hace. Es que no es así. No hay un adentro y un afuera, es toda una sola cosa. Todo sucede dentro de la conciencia absoluta. Así que no se desanimen. Vida Coherente les enseña cómo ir al verdadero yo, cómo ir a la conciencia que está en todos lados, y me señaló el corazón, porque el corazón es el órgano que, digamos, está de alguna manera mejor conectado por su gran campo electromagnético con la conciencia absoluta. Por eso nos señalamos el corazón y porque el cerebro está demasiado ocupado con el ego. Si yo dejo entrar, yo permito entrar realidades que me producen miedo, que me producen dolor, que me producen expectativas de desastres. Bueno, yo me puedo enfermar a mí mismo. Si dejo afuera todo eso, no existen para mí, no me pueden dañar. La élite, los dueños del mundo, quieren que piense que todo es muy material. ¿Por qué? Porque ellos se adueñaron de esa ilusión llamada materia, les pertenece, son los dueños de una ilusión sin valor, y yo creo que los que más sufrirán en este proceso de cambio que estamos haciendo son los amantes de la materia, los materialistas. El experimento de Greenberg, que no lo voy a repetir, como dije, ya lo expliqué, sí quiero recordarles sus conclusiones y dos citas cortitas sobre ese experimento de los dos cerebros que activan su unidad original. Los resultados, decía Greenberg respecto a ese experimento, señalan la posible existencia de relaciones entre cerebros que no pueden ser explicadas por mensajes transmitidos por medios de señales, ni de campos, ni vibraciones, ni de nada. Después de ver estos resultados, se puede postular que la humanidad comparte una conciencia común y que la existencia de individualidades separadas es una ilusión. Nosotros vivimos
en una frecuencia de realidad que fue intervenida y lo que vemos son cosas separadas. Pero tenemos que entender que la separación no es la realidad. Yo aquí estuve hablando de la madre de todas las separaciones, tal vez la más antigua, tal vez la primera. Lo primero que sucedió en esa intervención fue eso, separar al humano de la conciencia y dejarnos allí como un grupo diferente. Hay que revertir eso. Y si empezaron por separarnos, entonces ¿cuál sería el camino? Unirnos. Y por eso estamos tanto con esto de los grupos de coherencia. Los grupos de coherencia tienen que estar formados con gente que sabe lo que está haciendo. En este momento los estamos atendiendo, los vamos a atender más, van a terminar funcionando bien, todavía están en un proceso como de acomodo, no están consolidados aún, pero una vez que se consoliden, empiecen a tener objetivos y empiecen a trabajar, van a funcionar como cada grupo, como una sola cosa. No se van a ver las separaciones como el experimento que hizo Matemáticas del Corazón con la sincronización de los corazones. Puso 5 grupos en 5 lugares distintos del planeta, con sus instrumentos precisos de medición, pudieron ver cómo cada uno dentro, eran 5 grupos, dentro del grupo sincronizaban sus corazones, los 5 grupos, y luego se sincronizaban entre los grupos. Finalmente quedaron sincronizados los corazones dentro de los grupos y entre los grupos. Lo que se sincroniza de los corazones es una cosa que se llama la variabilidad del ritmo cardíaco. Una vez que un grupo logra estar con la energía acoplada y con el corazón sincronizado, eso se llama un grupo de coherencia. Ese grupo de coherencia comienza a enviar a través del enrejado información coherente. Y la información coherente es la que empieza a mejorar esta realidad. Porque la información que recibimos, la que procesa el cerebro, no va a ser información incoherente, va a ser información coherente. ¿Es la mejor manera? No, es la única manera de cambiar esto. Así que estamos como siempre a las órdenes. Solamente tienen que llamarnos, tienen que ir a la página www.vidacoherente.com.mx y nosotros les vamos a enseñar cómo llegar a la conciencia de manera fácil, rápida y sencilla. Que estén bien.